Bendecidos mis amados de esta hora. Es un placer poder presentar a ustedes y compartir con ustedes la palabra de gracia. La palabra de gracia es el propósito de Dios revelado a sus hijos. Cientos, tal vez de miles de ocasiones, como cristianos, siempre tenemos propósitos en nuestra vida y buscamos a Dios para presentarle nuestros propósitos, nuestros anhelos y nuestros deseos. Y no es que eso esté mal, pero hemos invertido el orden y entonces no vemos la plenitud de una vida de victoria, de una vida de éxito, de una vida de bienestar. Déjenme hablarles hoy, centrado en la palabra, que Dios tiene un propósito y el propósito de Dios debe de cumplirse. El propósito de Dios es para con nosotros, para con sus hijos, pero nos hemos preocupado más de los propósitos nuestros en esta vida que de los propósitos de Dios o el propósito de Dios para nosotros mientras vivamos en este mundo. Y hoy quiero desviarles un poco el enfoque de su vida, que son más importantes y efectivos los propósitos de Dios para con nosotros que los propósitos nuestros para con nosotros mismos. Por eso la palabra nos habla de un cambio, de una renovación, para que lleguemos a pensar como Dios piensa. Cuando pensamos como Dios piensa, entonces el plan de Dios se hace real en nuestra vida y habremos ascendido a una dimensión que es el plan de Dios para sus hijos. Si miramos nosotros el plan de Dios desde el comienzo, en el huerto del Edén, allí se dan unos principios que no han cambiado. Es un principio establecido por Dios para sus hijos, para el hombre sobre la tierra. En el libro de Génesis, el capítulo 1, en el verso 28 dice la palabra, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread. Ahora bien, el principio de Dios con el hombre es bendición. Es lo que te hemos enseñado por gracia, que tú eres un bendecido con toda bendición. Mirando esto, el apóstol Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Si algo Dios ha establecido que nosotros debemos saber es que Él nos bendijo. Y esa bendición tiene que manifestarse, tenemos que disfrutarla en plenitud, tenemos que hablar de ella, tenemos que vivir en ella, en la bendición de Dios, no como un hecho de palabras en nuestra boca, ni como un saber informativo en nuestra mente, sino como una verdad, como una realidad que experimentamos, que saboreamos, que disfrutamos y que con ella influenciamos a otros por la bendición que Dios ha puesto en nuestra vida. Donde Dios nos ha metido, eso es su bendición. La otra cosa que nosotros tenemos que ver es que es plan de Dios que nosotros fructifiquemos, que el hombre sea fructífero, no que se quede estático, no que vaya de mal en peor, no que se conforme a un nivel de vida sin progreso, sino que fructifique.
Yahshua lo dijo con mucha claridad en su ministerio terrenal cuando expresó: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Los he puesto para que vayáis y fructifiquéis, seáis prósperos, manifiesten la bendición. Entonces tiene que saber con mucha claridad. Tiene que meterse eso en su conciencia, en su mente en esta hora, que usted no escogió a Dios y que estás ahí porque Dios te escogió, te llamó, te trajo a su presencia, a su gloria, a su palabra, para que usted sea fructífero. No te está pidiendo que produzca fruto, sino para que usted lleve el fruto y lo manifieste, que es el fruto de la bendición que está en usted. La palabra va a germinar, va a nacer, va a crecer y va a dar fruto. No impidamos ese fruto de la palabra en nuestra vida, fruto que está en todos los aspectos de nuestro ser. Fructificado, usted tiene que ser fructífero en todas las cosas, en su manera de pensar, en su manera de vivir, fructífero en su sustento diario, fructífero en el gozo de la vida, en tu educación, en todas las cosas. Usted tiene que ser fructífero, usted tiene que ver que ese fue el plan de Dios. No es que usted quiera hacerlo, es que Dios quiso que usted fuera fructífero. Usted tiene que meterse en la cabeza: Dios quiere que yo sea fructífero. Me puso aquí para que yo sea fructífero, para que yo dé fruto. Me puso aquí para que yo sea una persona de bendición. Me puso aquí para que yo disfrute la bendición. Dios me puso aquí para que yo esté contento, feliz, dichoso, sano y tenga todo lo necesario. Para eso Dios te puso ahí. Tiene que meterse eso en la cabeza, que eso es plan de Dios, no es plan tuyo. Porque si lo piensas como un plan tuyo, tú vas a trabajar, te vas a esforzar, te vas a sacrificar y vas a pedirle al Dios que le dé ayuda para lograr tu plan. Cuando es al contrario, Dios está buscando tu ayuda, tu cooperación. El apóstol Pablo es muy claro en decirlo: somos colaboradores, estamos colaborando en el plan de Dios. Él quiere hacerte fructífero, Él quiere hacerte una persona floreciente en todas las cosas. Usted solo tiene que cooperar con tu manera de vivir, con tu manera de pensar, con meterse en el pensamiento de Dios, y entonces no impedir por duda o por incredulidad o por mala confesión el propósito de Dios para su vida. Hoy tienes que renovar la mente, porque usted va a salir de aquí hoy viendo que Dios tiene un plan y que ese plan se va a cumplir y que lo va a tener metido en su cabeza para que se desarrolle en su vida. Dios es fiel y tiene preparado todo lo bueno para proveerlo sobrenaturalmente a sus hijos. Dios tiene un plano diferente y mucho más alto que el que nosotros vemos. Posibilidades mucho más elevadas, recursos inagotables tiene Dios. No mire tus recursos, no mire tus posibilidades, no mire tus fuerzas, no mire a tu alrededor. Enfócate en esta hora en lo que Dios dice, en lo que Él es, en el plan que Él tiene y que usted es su hijo y que Él lo va a manifestar por encima de tus imposibilidades, por encima de tus incapacidades. Pero tiene que cambiar su mente. En el libro de los Romanos, yo quiero darle hoy la palabra, porque la palabra es lo único que puede renovar tu mente, cambiar tu corazón y centrarte en el plan de Dios. Romanos 9:23 dice la palabra: eso es en el principio, el plan de Dios, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Mire bien,
Dios desde el comienzo, cuando te formó a ti, tenía en mente un plan. Cuando Dios te hizo a ti, te eligió, te predestinó, te escogió y anotó su nombre en el libro de la vida, tenía un plan, tenía un pensamiento, tenía un propósito para desarrollarlo cuando ya tú estuvieras en este mundo revestido de un cuerpo de carne, y era manifestar y hacer notorias, que se vieran las riquezas de su gloria. Ese es plan de Dios. Plan de Dios es que la gente vea en usted lo que Él quiere hacer, lo que Él planeó hacer. Dios no te puso aquí para pobreza, no te puso aquí para miseria, no te puso aquí para que aguante hambre y pase necesidades. Dios te colocó aquí porque tiene un propósito. Tal vez usted se ha dedicado todo el tiempo de su vida a buscar cómo alcanzar un bienestar para su vida, desconociendo totalmente cuál es el plan de Dios para su vida. Entonces, como usted se propone buscarlo, alcanzarlo, lograrlo con esfuerzo, con lucha, con recursos, pues usted va a ver que con el sudor de su frente se come el pan de cada día. Pero cuando invierte el orden suyo por el orden de Dios y comienza a pensar como Dios piensa, si es que el que me colocó aquí fue Dios, el que me puso aquí fue Dios, el responsable de mi vida es Dios y el dueño de todas las cosas es Dios y Él es mi Padre, yo soy su hijo, entonces Él va a manifestar en mí lo que Él quiso manifestar. Estoy aquí para ver esa gloria de Dios, y empieza a perder de vista tus propósitos para meterse en el propósito de Dios. Y cuando esto sucede, entonces Dios tiene campo abierto, vía libre, no tiene en ti obstáculo ni impedimento para Él mostrar su gloria. Este es el plan de Dios. ¿Cuándo vas a meterlo en tu cabeza? ¿Cuándo vas a creerlo en tu corazón? ¿Cuándo te vas a despojar de ti mismo y ponerse en las manos del Creador? ¿Cuándo vas a abandonar tus conceptos e ideales y ponerse en el propósito de la palabra de Dios? Si miras el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, mire, la palabra está escrita aquí, allí y allá, yo se la junto para que la vean como una sola nota. Tienes que creer la palabra, es Dios quien lo está diciendo. No vea eso como un escrito cualquiera, como un verso bonito para aprenderlo, como un verso bonito para enseñarlo. No, vea eso como Dios hablándole a usted y sacudiendo su mentalidad en este mundo para que despierte a la realidad de lo que Él es y de lo que usted es y cuál es el plan de Dios. Porque el propósito de Dios tiene que cumplirse, debe de cumplirse. Y dijo Él estas palabras: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya la conocéis. No es algo nuevo. Ustedes saben de qué le estoy hablando. Ya ustedes conocen la gracia de Yahshua, que por amor a nosotros, oye, por amor se hizo pobre. Por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Para que viviéramos en pobreza? No. Se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Ven el plan de Dios? Lo dijo en el comienzo, cuando formó nuestros espíritus, cuando nos predestinó, dejó ver su plan, lo dijo. Y cuando Yahshua vino al mundo en su ministerio terrenal en carne, lo practicó, lo vivió, hizo posible eso. Se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. El plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios es permanente, pero el hombre no lo ha entendido. Nos hemos hecho religiosos. Amamos a Dios,
pero desconocemos el plan de Dios. No nos metemos en el proyecto del plan de Dios. Y lo que Dios quiere es volvernos a la palabra, al plan, al camino, al sueño de Dios, para que entendamos lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Ahora, si Él se hizo pobre, yo tengo entonces que en mi oración decir, Señor, lo que tú planeaste, lo que tú ideaste para mí, al colocarme en este mundo, yo lo quiero reclamar hoy, yo lo quiero vivir ahora. Me voy a meter en ese propósito, quiero disfrutar el propósito con el cual tú me creaste, me formaste. Y eso de que tú te hiciste pobre no va a ser en vano para conmigo. Ahora yo lo sé. Voy a darle valor a ese sacrificio, a ese propósito, a ese plan. Yo voy a vivir las riquezas de su gracia. Tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Pues ahora yo voy a hacer que esa palabra no sea en vano para mi vida. El apóstol Pablo dijo esas palabras. Dijo, en vano no me ha llegado la gracia de Dios. Es que no hay que hacerla vana. Hay que creerla, hay que vivirla, hay que metérsela en la cabeza. Hay que decir, Señor, yo soy el propósito tuyo y estoy aquí para que se manifieste tu gloria. Entonces comienzo a mirar mi vida, qué hay en mí que estorbe, que impida es que ese propósito se manifieste. Mi duda, mi temor, mi enfoque, dependiendo de mi esfuerzo, dependiendo del hijo, dependiendo del papá, dependiendo de la mamá, dependiendo de la empresa, dependiendo del gobierno. No, cuando usted se enfoca en Dios, va a mirar que el propósito de Dios debe cumplirse en su vida y ya aquí no es sino Dios y tú. Y ahí se va a manifestar la gloria de Dios, pero tiene que meterse en la cabeza. ¿Para qué Dios te creó? Para que fuese enriquecido, para que viviera bien, para que fuera fructífero. Ese es el plan de Dios. Por eso la palabra es muy clara. He insistido mucho y espero que un día esta palabra se haga vida en usted. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted está aquí para comprobar que lo que Dios dijo es la verdad, para comprobar que lo que Él quiso con usted se va a manifestar, para comprobar que ese propósito de Dios se va a desarrollar en tu vida, para comprobar que el mundo vea que lo que Dios dijo es la verdad. Se va a comprobarlo en su vida. Pero no se conforme a un estado de vida precario, miserable. No, deje de depender de tu esfuerzo y de lo que te rodea. Enfóquese en Dios y Dios va a hacer milagros en tu vida. Y los milagros de Dios no te va a decir cómo los va a hacer. Él los va a hacer, porque Dios es fiel. La multiplicación de la humanidad era un plan de Dios. Por lo tanto, la provisión de Dios para esa multiplicación de gente ya estaba planificada en Dios. Dios es un Padre creador responsable. El hombre ha temido que no sabe cómo vivir, cómo mantenerse. Y hasta profetiza que el mundo se va a morir de hambre porque no hay cómo hacerlo, porque dependen de su técnica, de su tecnología, de su siembra, de su cosecha, dependen de todo, pero menos de Dios. Pero usted no está aquí para depender de nada de este mundo. Usted está aquí para depender de Dios. Dios es el que hace las cosas. Israel dependía en Egipto del rey, de su trabajo, del látigo. Dependía de eso para comer y para vivir. Dios los sacó a un desierto donde no podían depender del trabajo, ni de la siembra, ni de la cosecha, ni del faraón, ni de la mano de nadie. Veía para todos lados y lo que habían era piedra, serpiente y escorpiones. No había nada. Dios quería que ellos vieran que en el mundo no está la suficiencia del hombre. Ellos tenían que mirar a Dios y cuando
Dios los llevó allí, empezó a demostrarles que su sustento, su vida puede emanar del cielo, que el sustento y la vida de ellos puede emanar de una piedra seca. De ahí puede fluir, porque el Dios al que le servimos está por encima de las circunstancias. Quiero despertarles hoy a la verdad de Dios, porque usted tiene que salir de aquí hoy con una vida en Dios satisfecha para gloria de Jesucristo. Mientras el hombre camine en los principios de Dios, hay provisión, sin sufrimiento y sin angustia. El problema está en abandonar los principios de Dios. Puede haber provisión, pero con sufrimiento, porque ha perdido de su vista a Dios. Y hay algunos hasta se esconden de los principios de Dios, como lo hizo Adán y Eva en el Edén. El hombre se apartó de los principios de Dios, abandonó la palabra, pero Dios no quitó su misericordia. Su misericordia permanece estable. Por eso, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad en que cayó el pueblo por el abandono de los principios, Dios dice al pueblo a través de Jeremías capítulo 29, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es un secreto, buscar a Dios de todo corazón. Cuando usted separa tu corazón de todas las cosas, cuando usted se desenfoca de todas las cosas, se centra en Dios y le busca a Él, y el que haya a Dios, haya el bien. El que haya a Dios, encuentra al creador de todas las cosas, al que dijo, mío es el oro, mío es la plata. El desarrollo de la fe es lo que nos pone a vivir en la dimensión de Dios, una vida fructífera en Él. Hallar a Dios es ser restaurado a lo que perdió Adán, el bienestar, la subsistencia, la buena relación y sobre todo hallar la paz de Dios en su vida, porque hay gente que no tiene paz. Van al lecho con angustia por la necesidad que están viviendo. Amanece y como no ven nada absolutamente porque sus recursos ahí son nada, porque están mirando sus recursos y su fuerza, entonces no tiene paz en su vida. Pero cuando usted encuentra que en Dios están sus recursos y su fuerza, usted va a encontrar paz desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana. Y no se va a enfermar, va a tener un cuerpo sano porque en tu mente hay salud, hay paz. No mire para atrás las cosas que hayan ocurrido, sino enfóquese en Dios, en los principios reales y verdaderos de la palabra. Las promesas de Dios son seguras en su vida. Debe de creerlas. Tiene que enfocarse en ellas, reclamarlas, saber que son suyas, que le pertenecen por gracia. Una de las verdades más básicas de la voluntad de Dios para el ser humano está justamente en Génesis 1:28. Ahí es donde nosotros vemos que Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén y les dio un lugar de bendición, les dio un lugar de autoridad, de gobierno, de dominio. Los creó en buena salud y les dio autoridad para multiplicarse y llenar toda la tierra con toda la bendición de Dios. Eso no ha cambiado. Dios te puso en un terreno de gloria que es su gracia, con el mismo proyecto, el mismo propósito y la misma bendición, los mismos principios, la misma palabra, el mismo plan. Esa era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero el hombre hizo otra. Solo abandonó la palabra y todo lo perdió. Ahora dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vuelva a la palabra para que comprobéis la buena voluntad, para que compruebe el propósito de Dios. Es decir, para que tenga acceso a los graneros celestiales de Dios, que es agradable y perfecta esa voluntad de Dios. Ante cualquier situación que esté atravesando,
Siempre hay una palabra de Dios para que lo levante en victoria. Porque cuando nos sentimos desesperados es porque hemos bajado del nivel de creencia y de fe en la palabra. No le atribuya a Dios las cosas que no son de Dios. No piense que Dios te está castigando, que te está metiendo en prueba para ver cómo tú te comportas, porque Dios te conoce. Porque de Él solo viene la bendición. Ese es el plan de Dios para tu vida. La buena salud, la autoridad espiritual frente a todas las fuerzas del mal y no la resignación al mal y al fracaso. Tú tienes que pararte con autoridad frente a lo que te puede atacar, que es la pobreza, la miseria, la escasez, la maldición, la dolencia, la enfermedad. Tienes que pararse con autoridad y decir, Dios no me puso para que esto me destruya o me avergüence o me derrote. Dios me puso aquí para usar la palabra de autoridad. Soy un bendecido y como bendecido voy a responder ante las circunstancias. Y como dijo el hombre que tenía fe y creía la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero no llegarán a ti. Algunas personas viven en sufrimiento y inventan una religión de sufrimiento. Hay que pagar el precio. El precio ya lo pagó Cristo. Usted lo que tiene es que disfrutarlo. Pero para disfrutarlo tiene que centrarse en el enfoque con Dios. Algunos están enfermos y en pobreza por malos hábitos alimenticios. A veces encontramos personas que nos piden oración porque están enfermos de su organismo. Y a veces tenemos que decirle que en vez de orar cambie su sistema de alimentación, que mire qué está comiendo para que no se esté envenenando y enfermando a sí mismo. Una vez que cambie de actitud, entre en una vida de salud. Otros por malas costumbres y mal comportamiento y lo que tienen es que hacer un cambio en su vida y entonces disfrutan la bendición de Dios. Otros por abandonar la palabra. Todo lo que hay que hacer es volver a los principios de Dios y ponerlos en práctica en obediencia. Otros por vivir una vida desordenada, que no han puesto el orden de Dios en su vida, entonces tienen algo en su ser que los desespera y los angustia, deben un poquito aquí, otro poquito allá, una tarjeta aquí, otra tarjeta allá, están embolatados y endeudados, una vida de desorden, entonces tienen que pasar angustia, hay que volver al orden de Dios. Dios no me creó para ser destruido por las deudas, para que tenga autoridad sobre ellas, pero tengo que buscar el orden de mi vida y no gastar más de lo que yo me gano. Otros sufren porque ignoran lo que Dios les ha dado. No lo conocen. Por eso la oración apostólica es, oh Dios, cómo deseo que tú le abras los ojos del entendimiento para que esta gente conozca lo que Dios les ha dado y puedan vivir en ese enfoque de la palabra. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, de circunstancias, de adversidades, como de enfermedades también. Yahshua es su Salvador. Su Señor le ha dado vida y vida en abundancia para que la viva y la disfrute y la desarrolle en plenitud de vida. Nada tiene que ver con esta vida bendecida el sufrimiento y el dolor. Bendición en los términos de la palabra de Dios es que usted esté habilitado para prosperar en todas las áreas de su vida. Ya usted está habilitado. ¿Qué es lo que me habilitó? Que Dios me creó para eso. ¿Qué es lo que me habilita? Que Dios dio la palabra para que yo la usara. ¿Qué me habilita? Que Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. ¿Qué me habilita? Que Él llevó en su cuerpo la maldición, la pobreza, la miseria, la enfermedad y la dolencia. Él ya me habilitó. Yo tengo que apropiarme en mi mente de esa verdad, declararla, creerla y comenzar a vivir como algo que ya está dentro de mi vida. Tome la palabra y enfóquese en ella. Y el que lo habilita es el que tiene toda la autoridad y el poder. Y ese es Yahshua, su Salvador. La palabra Yahshua, el nombre Yahshua lo que significa es Dios Salvador.
Él es el autor de la fe y es el consumador de la misma. Es el autor de la promesa y es que la cumple y la confirma. Es muy claro que Dios tenía en mente nuestra bendición desde el comienzo de la creación. Cuando Dios te trajo a gracia, el pensamiento que tenía es, mira, hoy voy a comenzar contigo a desarrollar mi propósito, que es bendición, abundancia y prosperidad. Cuando Dios te trajo a gracia era para desarrollar ese plan, pero nos desenfocamos, no lo sabemos, no lo entendíamos, pero hoy usted lo entiende. Tiene que salir de aquí pensando, con razón, Dios me trajo esta palabra, es para prosperarme, es para bendecirme, es para cambiar mi hogar, es para cambiar mi vida, es para cambiar mi familia, es para cambiar mi economía, es para cambiar mi salud. Dios me trajo aquí para algo grande y glorioso. Bendito sea su nombre y comience a vivir ese estilo de vida. Enfóquese en eso y Dios glorificará su palabra porque usted ha entrado en el plan de Dios, lo ha descubierto y comienza a vivirlo. Todo lo arregló para que usted no tenga estorbo, excepto que usted no lo crea. Eso nos demuestra que la bendición es fundamental y la bendición de Dios es la que enriquece. Usted debe verse como un bendecido y como tal rechace de su mente todo mal. Algunos abandonan la bendición, se salen de vivir en línea con la palabra. Volvamos a la palabra, volvamos a la bendición. La bendición de Dios hará que fluya todo lo que su vida necesita para vivir la vida en la voluntad de Dios en esta tierra. Lo más importante es tenerla, porque lo hace feliz, lo hace dichoso y le da iluminación interior para que sepa caminar en esa bendición. Adán y Eva fallaron en su obediencia a Dios. Dejaron la palabra. Se fueron por otros deseos, por otros anhelos. Quisieron otro camino. Pero Dios no dejó de lado el plan de la bendición para el ser humano y prometió un redentor y mandó a su único hijo para redimirnos de toda maldición. Adán y Eva le abrieron camino a la maldición. Dios le dijo, por la causa de ustedes es maldita la tierra. No es que Dios no los quería bendecir, porque la voluntad de Dios es bendecir. El hombre hizo entrar la maldición. Cuando usted le permite a su mente natural pensamientos que no son los pensamientos de Dios, está abriendo la puerta a la infelicidad, a la escasez, a la derrota, a la pobreza, a la miseria y a la enfermedad. Cuando usted pone su mente en la palabra, usted está enfocado con la realidad de su vida. Así que si el primer Adán le abrió camino a la maldición, el postrer Adán, que es Yahshua, le abrió camino a la bendición y está en usted. El que en él cree, dice la palabra, tiene vida, tiene bendición, tiene plenitud en el espíritu, vive una vida próspera y victoriosa y es redimido de toda maldición. Esa bendición perdida en el jardín del Edén fue renovada y restaurada en Yahshua. El cielo se vació. Toda la plenitud de Dios habitó en Yahshua. Y Yahshua vino a habitar en usted. Quiere decir que toda la plenitud de Dios está en usted. El bien de Dios está en tu vida. Por eso dice, vence con el bien el mal. Vence con Yahshua el mal. Declárese lo que usted es. Si Dios está en mí, si Yahshua está en mí, entonces soy más que vencedor. Soy más que victorioso. Tengo todo lo que Él tiene. Él me hizo heredero de su bendición, de su provisión, de su gloria. Y esos son milagros de Dios. Cuando Cristo vino a su vida y se convirtió en el Señor de su vida, usted hizo una entrega completa hacia Él. Por eso es que dice, si confesares con tu boca que Yahshua
es el Señor de su vida, y lo crees en tu corazón y lo confiesa con su boca, la circunstancia desaparecerá y usted será salvo. Realmente no es usted el que está interesado en prosperar. Es Dios el que tiene el propósito y el plan de prosperarte. No pongas tropiezo al plan de Dios con duda y con temor, oponiendo sus recursos. Es un espíritu con el Señor. Él vive en usted y se manifiesta a través de su vida. Eso es como si usted un día analiza tus recursos, tu provisión, tus fuerzas y tu economía. Tú sabes lo que tiene en la nevera y lo que hay en tu bolsillo. Y de pronto un día alguien te dice, tú me prestarías tu casa, que es grande, porque yo quiero invitar a mis 20 personas amigas de aquí a tener una comida donde vamos a desbordarnos en comida. Inmediatamente usted dice, pues yo no tengo dinero, pero yo, mi nevera está vacía y no tengo plata en el banco y la tarjeta está al tope. ¿A quién le pido prestado? Es que él no te está diciendo que tú lo gastes, es que le preste tu casa. Él sabrá cómo va a gastar. Cuando usted empieza a ver cómo llegan las cosas y la gente que va a comer, pero él tiene todo, usted mismo va a disfrutar de eso. Y eso es lo que muchos piensan en su vida, por eso no ven la bendición de Dios. Dios quiere bendecirlo y inmediatamente piensan, pero ¿de dónde si yo no tengo recursos, sin mi trabajo, sin mi empleo, sin mi economía, sin mi cuenta bancaria, sin mi salud, sin mi esto? Piensan en los recursos humanos. Usted tiene que dejar de pensar en tus recursos y pensar en los recursos de Dios. El reino de Dios no está en crisis. Los graneros celestiales de Dios no están vacíos, están llenos a favor tuyo y para gloria de Dios y bien de su vida. Usted es un espíritu con Él. Él vive en ustedes. Y Él quiere manifestar su vida a través de ti. Dios está interesado en que usted prospere, en que usted disfrute la prosperidad. Entonces empiece a tener la revelación de lo que es Yahshua, un verdadero hijo de Dios amado por el Padre. Ese es usted. Todo lo que perdió Adán, Yahshua lo recuperó. Y si usted cree en Él y Él vive en usted, puede recuperar todo ese pensamiento para su vida, y al recuperar el pensamiento, recupera la bendición, la prosperidad y la riqueza. Si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor, tiene que pararse un día en su casa y declarar con autoridad, con fe, con conciencia, sin temor, con plena certidumbre de fe. Declaro que Yahshua es Señor de todas mis necesidades, de todas mis aflicciones, de lo precario y de mis deudas. Yahshua es el Señor sobre lo que está ahorita afectando mi vida, sobre la tristeza, el gemido y el dolor. Yahshua es el Señor en mi mente y en mi corazón. Ya no tengo aflicción, tengo paz. Y no se pare de ahí hasta que usted no vea la paz de Dios en su vida, hasta que su mente se tranquilice, hasta que su corazón entre en paz, no deje de declarar el señorío. Y cuando usted lo sienta, diga, gracias Dios mío, lo hiciste ya. Tiene que experimentar eso. Le estoy hablando de una experiencia personal que a diario yo vivo, por causa de que ambos tenemos una misma carne y estamos en un mundo de aflicción, un mundo que ataca, pero tenemos a Yahshua en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. No hay posibilidades de que usted no esté bendecido. La bendición de Dios es la que enriquece. Recíbala hoy. Tome autoridad por la palabra. Úsela como su promesa, como su autoridad para rechazar lo que acontece a través del mal. Y declárese en victoria. Comience a gozarse ya en lo que usted declaró, porque usted ya lo ve con los ojos de la fe. Ya declárese
en victoria y en triunfo. No espere que suceda para gozarse. Comience a gozarse ahora, porque fe es gozarse en lo que usted cree, no en lo que usted ve. Fe es gozarse en lo que usted espera, no en lo que llegó. Hay que creer para ver y manifestar lo que usted cree. Eso es lo que es llamar las cosas que no son como si fueran. Eres hijo de un hombre de fe llamado Abraham. Entonces vive las experiencias de vida, de fe. Ya todas las cosas de esta vida nos fueron dadas por el pacto y la promesa de Abraham. Todas las cosas celestiales ya no fueron dadas por la promesa y el pacto en la simiente Yahshua. Todo es tuyo, lo de aquí, lo de allá. Comience a enfocarse en eso y entonces verá la gloria de Dios en su vida. Usted está en un momento para ver un milagro grande de Dios en su vida manifestado por el señorío de Yahshua, si usted lo cree y lo confiesa. Así que renueve su mente y piense como Dios piensa. Yo declaro hoy que estas palabras quedan esculpidas y seguirán retonando y resonando en su mente y en su corazón, y esta palabra de vida estará cuando entre a la cocina, cuando vaya al trabajo, cuando vaya por la calle, cuando venga para la iglesia, cuando tenga que hacer algo. Estas palabras estarán en su mente para decir: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Estoy en victoria, estoy en triunfo, voy a entrar en la abundancia de Dios. Ya no seguiré pensando como pobre, como miserable. Voy a pensar como hijo de Dios, como redimido por Cristo. Voy a pensar en el propósito de Dios para mi vida y Él se va a manifestar. Entonces, cada vez que amanece, Señor, hoy quiero ver tu gloria, hoy quiero ver tu propósito cumplido, hoy quiero ver el plan de Dios desarrollado en mi vida. Cuando se acueste dirá: es un día más en que Dios va a manifestar su gloria y su poder. Mañana será un día en que veré la gloria de Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Siémbrese en la palabra, siéntese ahí en esa fidelidad de Dios y usted verá la gloria de Dios. Este es un pueblo de victoria, este es un pueblo de triunfo, no una religión, un pueblo que entra a tener contacto con el Dios del cielo. Yahshua es tu Salvador y es tu Señor. Lo declaro bendecido con toda bendición.